Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre, os comento que si estáis interesados en solicitar una segunda opinión sobre vuestra cartera de fondos, podéis hacerlo. Si me enviáis cómo tenéis estructurada vuestra cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier cuestión que consideréis. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bien, bueno, esta semana continuamos con la serie de construcción de cartera que iniciamos la semana anterior y esta semana terminamos la entrega de esta serie comentando las carteras moderada, cartera dinámica y cartera agresiva. Bueno, como siempre, os recuerdo que si os gusta el podcast, darle un like en la aplicación. De esa manera, pues ayudáis mucho a que el podcast tenga más visibilidad. También os recuerdo la página web, que son www.fondosdeinversionyvalores.com, donde siempre podéis, tenéis ahí mucha información financiera y diferentes cuestiones que siempre os pueden ayudar. Bueno, recordaros también que siempre se publican los episodios los viernes a las 3 de la tarde, es cuando los subo, ¿vale? Y por último también, dentro del tema recordatorio, os recuerdo que dentro de 2 semanas pues haré el podcast consultorio. Si queréis enviar vuestras preguntas, como siempre os dejo la dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos el capítulo de hoy comentando la cartera moderada, ¿de acuerdo? Aunque estos días de atrás ya hicimos un poquito la composición, pero ahora vamos a ver en más detalle los fondos que la componen, ¿de acuerdo? La composición que haremos en esta cartera es 35% renta variable, 65% renta fija, con un plazo estimado de la inversión de aproximadamente 48 meses. Al meter más componente de renta variable siempre nos tenemos que ir un poquito más largos en el tiempo para, pues si viene volatilidad y los primeros sustos no nos pille de sorpresa, ¿vale? En esta cartera ya empezamos a incluir algún fondo más value, tipo Magallanes, Valentum, Bestinver, en fin, combinado con fondos globales robustos y resistentes a las caídas, que son los que traíamos en las carteras anteriores, ¿vale? Bueno, como siempre, con buen historial de rentabilidad a largo plazo, conociendo mucho las gestoras y todas estas cuestiones que ahora iremos definiendo un poquito más adelante. Empezamos por la parte de la renta fija. A esta cartera también le vamos a dar un objetivo de rentabilidad del 5,65%, que vamos a ver un poco de dónde sacamos este 5,65%. Bueno, de la parte de 65% renta fija vamos a colocar 30% en monetarios, donde estimamos que este 30% nos va a dar una rentabilidad del 0,75%, el 35% de la renta fija restante nos daría una rentabilidad del 1,40% y el 35% de renta variable nos debería de dar un 3,5%. Eso nos da un 5,65%, que es una rentabilidad razonable para este tipo de carteras. Nuevas incorporaciones a los fondos. En esta primera cartera moderada incluimos dentro de renta variable el Advalor, el Magallanes y dentro de renta fija el EPLI, que ahora comentaremos un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de dónde sacamos estos tipos de interés? Pues al final estos tipos de interés los sacamos del 30% de monetarios, estimamos de la siguiente manera. El monetario nos va a dar un 2,5%, si tuviéramos una cartera al 100% nos daría un 2,5%, pero como tenemos un 30% de la cartera, eso nos da un 0,75%. La parte de renta fija, si tuviéramos un 100% de la cartera nos daría un 4%, como tenemos un 35% de la cartera, pues nos da un 1,4%. Aquí lo que hacemos es algo tan sencillo como hacer una regla de 3, simple, ¿de acuerdo?
La renta variable, si tuviéramos un 100%, nos daría un 10, como tenemos un 35, pues nos da un 3,5%, ¿vale? Siempre las carteras las hago en base 100.000 euros, bueno, pues por poner una cifra que sea redonda y que nos dé ahí un poquito de margen para ir poniendo fondos. No tiene mucho sentido hacer una cartera con 10.000 euros, que al final las carteras serían muy iguales, y hacer fondos con 500 euros. Bueno, pues tiene poco sentido. Con lo cual, 100.000 euros, pero bueno, luego la podemos hacer con 50.000 o también la podemos hacer poniendo un 1 más, que sería 1.000.000 de euros. 500.000, al final luego simplemente es incluir porcentajes, no es otra cosa. Bueno, empezamos por la parte monetarios, ¿vale? Que aquí, como vamos a colocar un 30%, pues vamos a colocarlo en dos fondos que ya vimos estos días de atrás, son los mismos que teníamos en las carteras conservadora y muy conservadora, la única diferencia que vamos cambiando pesos. En este caso hablamos de la Amundi Euroliquidity, donde tiene un ISIN del FR 0011176635. Bueno, como siempre, luego en las menciones pondré todos los ISIN de todos los fondos, ¿vale? Para si alguno lo queréis revisar, que lo tengáis ahí. Y aquí 15.000 euros. Y otros 15.000 euros también en otro fondo monetario, en este caso el Pictet Eurosort, con un código ISIN LU0366536 Aquí ya tenemos los 30.000 euros, que hemos colocado 15.000 euros en cada fondo. Seguimos ahora ya en la parte de renta fija pura, y aquí tenemos un porcentaje del 35%, que lo vamos a colocar de la siguiente manera. 9.000 euros en el PIMCO Global Income, que es un fondo de renta fija flexible y global, con el código ISIN IE00B84J9L26. También vamos a colocar 9.000 euros en un fondo que no teníamos en anteriores carteras y que sí introducimos de nuevo y que ahora vamos a dar un repaso, que es el Ebley Short Corporate Bonds, un fondo que invierte en bonos corporativos, básicamente de renta variable europea, bonos europeos, no de renta variable, sino de la zona europea, con el código ISIN FI 00088000511. Vamos a hablar un poquito de este fondo que no hablamos en anteriores, ya que le estamos metiendo de nuevas. Tiene una duración máxima en la cartera de 2,5 años, invierte principalmente en bonos corporativos europeos con vencimiento a corto y medio plazo. En el momento actual tiene una TIR, es decir, los bonos que hay dentro tienen unos cupones del 5,15 con una duración de 1,75 años, es decir, como vemos tiene una duración corta, 1,75, con una TIR pues un poquito más del 5%, que es lo que buscamos. Tenemos que tener en cuenta que para estos fondos nosotros siempre tenemos una expectativa conservadora y estamos hablando que estamos estimando una rentabilidad del 4%, cuando el fondo ya tiene una TIR del 5,15, es decir, lo normal es que el 5,65% que estimamos en la cartera moderada, pues siempre son objetivos muy, muy prudentes y deberíamos de sobrepasarlo, evidentemente a 48 meses, ¿de acuerdo? Bueno, Ebley es una gestora fundada en 1985, es una gestora independiente, tiene su sede en Helsinki, Finlandia, y gestiona aproximadamente 16.700 millones de euros. Es una gestora con mucho historial ya por delante y con buenos activos gestionados. Bueno, ¿qué objetivo tiene este fondo? Tiene un objetivo de mejorar mejor retorno que los mercados monetarios con menor volatilidad que los mercados de deuda corporativa. Es decir, estamos a medio camino entre lo que es un fondo monetario y un fondo de renta fija flexible, con una rentabilidad más que razonable, para que nos hagamos a la idea. En lo que lleva de año lleva un 2,5% de rentabilidad, que está bastante bien, ¿vale? También tienen un poco ciertas premisas que como máximo pueden invertir el 25% en cada sector. No es un fondo que, aunque tenga bonos dentro, esté excesivamente concentrado. Bueno, seguimos en este caso con el Fidelity Global
Fidelity Global Short, duración Income, donde vamos a colocar 9.000 euros. El ISIN de este fondo es LU 17318333304. Ya lo comenté en anteriores programas, pero es un fondo también interesante para que nos hagamos una idea. Tiene una yield, es decir, tiene unos bonos dentro que tienen un rendimiento del 7,2% y el vencimiento medio es 1,8 años. Es verdad que casi todos los fondos que hay en la cartera son triple B, es decir, no son de una calidad crediticia alta. Pero bueno, los gestores, como norma general, saben elegir buenos bonos y consiguen una rentabilidad alta con un vencimiento bastante corto, que nos va a dar una rentabilidad pues aproximadamente estimada del 7,2 a 1,8. Volvemos a decir lo mismo, nosotros estimamos a este tipo de fondos un retorno del 4%, solo la yield que tiene es del 7%, lo mismo que antes, deberíamos de estar por encima, pero siempre vamos a ponernos objetivos bastante prudentes, ¿vale? Si no lo he dicho, lo repito, aquí vamos a colocar 9.000 euros, que es lo mismo que el 9% de la cartera. Terminamos la parte de renta fija con el BNI Mellon Global Short. También es un fondo que invierte a corto plazo en una cartera de renta fija global y que generalmente invierte casi todo en bonos y no mucho en gobiernos. Casi todos son bonos corporativos. En este caso, el ISIN es IE 00BD5CTX77. En este caso, 8% de la cartera, o lo que es lo mismo, 8.000 euros. Pasamos a la parte de renta variable. Y aquí tenemos 35% de inversión, ¿de acuerdo? Empezamos por el fondo de AZ Valor, donde vamos a colocar el 8% de la cartera, que son 8.000 euros. El código ISIN de este fondo es el LU 1333148 Seguimos por otro fondo de una gestora española, como es el Magallanes European Equity, donde vamos a colocar 7% de la cartera, 7.000 euros. Con el código ISIN LU 13301191542. Seguimos por el fondo Fan Smith, que ya es un fondo global, con el código ISIN LU 069037518 Aquí vamos a colocar un 5% de la cartera, o lo que es lo mismo, 5.000 euros. De este fondo ya hemos hablado en anteriores capítulos y demás. Seguimos con el Morgan Stanley Global Brands, que también hemos hablado en diferentes capítulos, y aquí tenemos el código ISIN LU 22953193300 También colocamos 5% de la cartera, lo que es lo mismo, 5.000 euros. Seguimos con el BNI Mellon Long Term Global Equity, otro clásico del podcast, donde también invertimos 5.000 euros con el código ISIN IE00B29M2H10. Y terminamos con el fondo de renta variable también de Bestinfond, de la gestora española Bestinver, donde también colocamos 5.000 euros. Con el código ISIN LU 03891730070. Con esto, pues que terminamos lo que es la cartera moderada, ¿de acuerdo? Y pasamos a la cartera dinámica. Un segundito que me coloco. Venga, vale, aquí la tengo. En este caso, la cartera dinámica, ya vamos cambiando pesos y, como veréis también un poquito más adelante, vamos a ir cambiando también, principalmente donde vamos a hacer más cambios es en la parte de renta variable. Y ahora veremos un poco por qué. Por pesos vamos a colocar un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Aquí ya ponemos un objetivo de, más que un objetivo, una duración aconsejada, un plazo de 5 años, es decir, 60 meses, porque, como veremos, ya tenemos un componente de renta variable más elevado, como es el 60%. Tenemos un objetivo de rentabilidad para esta cartera del 7,6%. ¿De acuerdo? ¿De dónde sacamos este 7,6%? Pues el 60% de renta variable nos debería de dar un 6% anualizado y el 40% de renta fija nos debería de dar un 1,6%. Empezamos por la parte de renta fija y también vamos a incluir
fondos monetarios, aunque ya vamos bajando el peso. Y solo colocamos aquí, dentro de este 40%, vamos a colocar un 10% en monetarios y un 30% en renta fija pura, ¿vale? Renta fija flexible. En este caso los monetarios ya los ponemos un poco igual que en anteriores carteras, al tener menos riesgo lo poníamos de forma estructural, aquí lo vamos a poner de forma temporal. ¿Por qué? Porque si vemos bajadas adicionales, tanto en los fondos de renta fija proveniente de mayores subidas de tipos, de interés, traspasaremos esta parte de monetarios hacia fondos de renta fija flexible, ¿vale? Y en la parte de renta variable, que ahora la veremos, ya vamos combinando todo tipo de fondos de renta variable, es decir, fondos value, fondos growth, y aquí ya empezamos a meter también fondos de mercados emergentes, en una cantidad pequeña, como es un 8%, pero ya son carteras que nos van a permitir un poquito más de dinamismo. Es importante que observéis que en todas las carteras y en ninguna estrategia estamos incluyendo fondos mixtos. Pues de esta manera nosotros estamos haciendo ya directamente el mixto en función de nuestro perfil de riesgo y nuestro horizonte de inversión. A veces ocurre que tenemos un fondo mixto en cartera que a juicio del gestor incrementa pesos en renta fija o en renta variable que probablemente no sea adecuado para nuestra estrategia. Pues el gestor, y probablemente con buen criterio, ve el fondo como un todo, como una inversión total. En cambio nosotros lo queremos para una parte de la cartera y no queremos que nos suban los pesos en renta fija o renta variable sin que nos estemos enterando, porque nos descompensa un poco nuestra cartera y sobre todo nuestra estrategia. Al final, como vemos, no todo vale para todo el mundo. Cada uno de nosotros debemos de ir por el camino que previamente nos hemos trazado. Entonces, si nos hemos trazado el camino por una cartera como es en este caso la dinámica y empezamos a meter fondos de renta fija, fondos mixtos o fondos de renta variable, puede que llegue un momento que tengamos mucha más peso en renta variable porque la parte de los mixtos, el gestor, pues está subiendo el peso a buen juicio, pero a lo mejor estamos incluyendo más riesgo del que nosotros debemos, con lo cual para una cartera como es en este caso, que tenemos diferentes fondos, nosotros nos estamos haciendo directamente el mixto, por así decirlo. Un fondo mixto pues puede tener sentido para a lo mejor un cliente pues que tenga pues el 20 o el 25 o incluso el 30% en un mismo fondo mixto, porque el gestor va a ir subiendo, bajando pesos a su juicio, ¿vale? Vamos a ir viendo los cambios en la cartera dinámica, básicamente los principales cambios en cuanto a fondos que desaparecen y otros que entran están en la cartera, en la parte de renta variable. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Empezamos primero, como siempre, por los fondos de renta fija, en este caso monetarios, donde ponemos 10% de la cartera en dos fondos, 5.000 euros en cada uno, que son en el Amundi Euroliquidity, que ya dije antes, leasing, bueno, por no repetirlo, no lo voy a decir, y en el Pictet Eurosor, que también dijimos el leasing, 5.000 euros en cada uno, lo que es lo mismo, 5% de la cartera. Seguimos con el Pinco Global Income, también dije leasing anteriormente, pero insisto, en las notas luego los dejaré. En este caso, 10% de la cartera, 10.000 euros. También otro fondo de renta fija que hemos tenido en anterior, el Fidelity Global Short Duración Income, otros 10.000 euros, 10% de la cartera, y el Benny Mellon Global Short, 10.000 euros. Aquí ya tenemos también el 30% de la cartera en renta fija, que con los 10.000 euros anteriores nos dan el 40%. Vamos a la parte de renta variable, que es el 60%, que aquí es donde tenemos algún cambio más, ¿vale? Vemos que sale de la cartera el fondo Morgan Stanley Global Branch y el fondo Benny Mellon Long Term Global Equity. ¿Por qué salen de la cartera estos fondos? Porque ya estamos hablando de una cartera dinámica donde vamos a meterle tanto un componente mayor de volatilidad y un componente, en teoría, de una expectativa de rentabilidad mayor. Cambiamos este tipo de fondos, que son fondos globales, muy robustos, muy persistentes, y introducimos fondos de pequeñas compañías, ¿vale? Con diferentes gestoras, que ahora lo vamos a ir viendo.
Por eso este tipo de fondos van bien en un tipo de estrategia, sobre todo recordar que incluso en la cartera muy conservadora estábamos introduciendo hasta un 10% en fondos de renta variable, pero en este tipo de fondos que son más resilientes, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por la parte de renta variable y en este caso incluimos el 8% de la cartera en el fondo Valentum, ¿vale? Valentum es una gestora española, digamos una boutique independiente, con muy buenos resultados a largo plazo. Es verdad que tanto el año pasado como este no es un fondo que está remontando, pero precisamente por eso lo incluimos en cartera, porque creo que es un buen momento para incluir este tipo de fondos, ¿vale? Está sesgado hacia pequeñas compañías y de ahí que lo estemos introduciendo en cartera. El código ISIN de Valentum es LU 2525865122. Otro fondo de renta variable que introducimos en cartera y que no lo traíamos de anteriores ocasiones es el Sextant PME de la gestora Amiral. Está sesgado hacia compañías francesas y europeas de renta variable, también con un 8% de la cartera. El código ISIN del Sextant Amiral PME es el FR 0010547869. Seguimos con renta variable, en este caso un fondo que ya traíamos de anteriores carteras, que es el AZ Valor, con 10.000 euros, 10% de la cartera, Magallanes European Equity, 10% de la cartera, 10.000 euros, Fan Smith, 8% de la cartera, 8.000 euros. Incluimos un fondo de, como decía anteriormente, de renta variable asiática, como es el Matthew China Small Cap, con un 8% de la cartera, 8.000 euros, el Matthew China Small Cap, para que nos hagamos a la idea un poco, ¿eh? Muchas veces introduces un fondo en cartera y lo primero que te pregunta el cliente es, oye, ¿qué está haciendo en el año? Pues bien, el fondo Matthew China, a día de ayer o antes de ayer, cuando saqué la ficha, estaba cayendo un 14-15%. Precisamente por eso lo metemos en cartera, porque es un extraordinario fondo de una gestora que está en todo lo que tiene que ver Asia, está especializada en Asia, una gestora pequeñita, boutique independiente, que lo suele hacer bastante bien, pero es verdad que cuando Asia no sube, pues un fondo de China Small Cap pues no sube, pero este fondo tiene en el momento actual un potencial pues bastante grande. Por eso es un fondo que elegimos para meterlo en cartera, por dos cosas, porque es un fondo muy bueno, con resultados muy buenos a largo plazo, pero que cuando pasa por un determinado momento que la rentabilidad no es tan buena, es el momento de meter el fondo en cartera, ¿de acuerdo? Bueno, 8% de la cartera. Creo que he dicho el ISIN, pero por si acaso lo repito. LU 0721876 364. Y acabamos con el fondo Westin Fund, con un 8% de la cartera. Eso nos hace los 100.000 euros. ¿De acuerdo? Como decía anteriormente un poco, no todos los fondos valen igual para todas las carteras. Influyen en la combinación, el peso, que sean grandes o pequeñas compañías, nuestro horizonte de inversión, nuestra aversión al riesgo. Al final, todo es renta variable, si observamos, pero no toda la renta variable es igual ni vale para la misma persona. Aquí lo que estamos introduciendo son carteras, en este caso de la dinámica, con más peso en small cap, en pequeñas compañías, con más volatilidad y con un mayor porcentaje, mayor probabilidad de incrementar la rentabilidad. Es verdad que a coste de la volatilidad, porque probablemente esta cartera sea más volátil. En la estrategia muy conservadora entiendo que estos fondos pueden tener un comportamiento de riesgo mayor, por eso no los estábamos introduciendo, y en este sí. En la mayor parte de las ocasiones un fondo de renta variable no encaja de igual manera en todo tipo de estrategias, entonces muchas veces no consiste si el fondo es bueno o es malo, es si el fondo se adapta a lo que yo quiero o no se adapta, ¿vale? Porque hay fondos de renta variable que tienen un sesgo más conservador y hay fondos de renta variable que tienen un sesgo pues más volátil. Al final no todos los inversores toleran la volatilidad de igual manera. Lo que vale para una persona no puede ser lo correcto para otra. Al final de una inversión, que es como más o menos estructuramos la cartera de 100.000 euros, pretender de llegar a 160.000 está muy bien, poner una cifra, pero se debe hacer adaptándose un poco al perfil del inversor y a ser posible que en el camino pues, no hayamos pasado por 60.000 euros. Pues esa pérdida de capital tan importante puede suponer un estrés demasiado grande. Al final pasa siempre igual. Todo el mundo
dice estar preparado para aguantar caídas y volatilidad cuando llegue, pero realmente cuando llega la cosa cambia, pero cambia por completo, y no todo el mundo en ese momento aguanta. Empezamos a ver malas noticias en prensa, empezamos a ver un caos importante mundial por todos los sitios, todas las noticias que llegan son desastrosas. En ese momento hay inversores que les tiemblan, vamos a llamar, las piernas, y presa del pánico se salen del mercado con el argumento, el de siempre: no, bueno, me salgo porque va a seguir cayendo y ya compraré más barato. Al final te sales, si cae un poco más, pero luego nunca ves el momento de comprar, vuelve a subir y te quedas, como digo yo siempre, con cara de bobo. Lo que tendría que hacer al fin y al cabo es un poco lo contrario, es decir, cuando el mercado ha caído mucho, pues lo normal que tendríamos que hacer es incrementar el peso en renta variable. Por eso, incluso en el momento actual, en carteras, como veremos adelante, la agresiva, incluyo porcentajes en renta fija para si llegase el momento de ver correcciones fuertes, pues ir cambiando el peso. ¿Qué hablamos por correcciones fuertes? Pues correcciones fuertes hablamos correcciones superiores al 15%, ¿de acuerdo? Esa sería una corrección donde ya nos plantearíamos, bueno, pues seriamente incrementar el peso, ¿vale? Vamos con una cartera agresiva y en este caso con un plazo de 10 años. Aquí vamos a dar un objetivo del 10%, que también es un objetivo a 10 años, es razonablemente conseguible, y ahora veremos un poquito por qué. Aquí estimamos un porcentaje de inversión en el momento actual de un 80% en renta variable y un 20% en renta fija. Fijaros que incluso para una cartera agresiva, con un plazo de 10 años, incluimos un porcentaje en renta fija. Y ahora veremos un poquito por qué, ¿vale? Básicamente por lo siguiente, porque si los mercados corrigen, pues podremos tener un 100% en renta variable, pero si los mercados siguen como hasta ahora, siempre deberíamos de tener, y ahora, bueno, que estamos un poquito en máximos del año y demás, que ahora ya nadie habla de que va a venir una crisis, sino que ya las expectativas van cambiando, porque al final aquí esto pasa igual, ¿sí? Las narrativas siempre van por detrás de los precios. Primero va el precio y luego cualquier tipo de analista hace la narrativa en función de cómo está el precio, o al contrario, si el precio baja mucho, la narrativa ya son de que viene una recesión, de que viene una recesión, de que viene una recesión. El año pasado venía una recesión, al final no vino la recesión, y si viene, está viniendo en forma muy light, y los mercados ya lo están recogiendo, ¿de acuerdo? Al final es un poco ir adaptando la estrategia. Es verdad que también si los mercados suben mucho más desde estos puntos, pues podríamos bajar incluso algo ese porcentaje en renta fija. Al final es cuestión de ir modelando la cartera para que siempre que vengan correcciones fuertes, que al final siempre vienen, pues estar preparado tanto financieramente, que es tener un capital para invertir, como psicológicamente, es decir, invertir cuando tengamos malas noticias, porque os recuerdo que los precios bajos siempre vienen acompañadas de malas noticias. Por tanto, las malas noticias tienen que ser música celestial para nuestros oídos y para nuestras inversiones, porque a largo plazo está demostrado que las buenas rentabilidades llegan por haber comprado a buenos precios. Bueno, vamos a empezar por la cartera, a ver qué tenemos dentro de la cartera. Como digo, 80% renta variable, 20% renta fija. Dentro de la renta fija también 10% en monetarios y 10% en fondos de renta fija flexibles. Dentro del monetario, el Amundi Euro Liquidity, que ya hemos hablado antes y he dado el leasing antes, por no estar repitiéndolo, y el Fidelity Global Short Duración Income. 10% en cada fondo, lo que es lo mismo, 10.000 euros. Seguimos con 10% en AZ Valor Internacional. Seguimos con 10% en el Magallanes European Equity, seguimos con otro 10% en Valentum, seguimos con otro 10% el Fan Smith. Os recuerdo que el Fan Smith creo que es el único fondo que estamos dentro de renta variable, que lo estamos incluyendo en todas las carteras, desde la primera cartera que era muy conservadora hasta la última cartera muy agresiva. Vamos cambiando el peso, pero es el fondo, digamos que todoterreno, que va muy bien, es un fondo extraordinario, bate por bastante a cualquier fondo indexado, y es un fondo de armario que en cualquier tipo de cartera, tanto muy agresiva como muy conservadora, encaja.
con diferentes perfiles, pero encaja. ¿Vale? Aquí también incluimos el fondo Equan, que también es un fondo sesgado de la gestora Equan española. Hemos tenido en algún caso, en algún podcast anterior a los gestores por aquí, 10% de la cartera. Como es un fondo que creo recordar, no lo he dicho en anteriores carteras, voy a recordar el ISIN, que es LU 0933 368 4283, sesgado, como decía, hacia pequeñas compañías y con importante, en el momento actual, potencial de rentabilidad. Incluimos el Matthew Asia Small Cap, también con 10.000 euros, incluimos Vestinfond con 12.000 euros y también incluimos un fondo nuevo que no teníamos en anteriores ocasiones y que es el Tridentlandel Global Small Cap, es decir, es un fondo de pequeñas compañías globales, ¿vale? Este fondo nos cubre un poco todo el espectro de pequeñas compañías, pero en todo el mundo. Vamos también a dar un repaso importante a este fondo para que veamos un poco qué ha hecho el Tridentlandel Small Cap a largo plazo. Pues ha batido en los últimos 10 años al índice MSCI Small Cap. Muchas veces, pues bueno, aquí también podríamos meter un índice, un fondo indexado a Small Cap, que lo hay, pero por ejemplo, en este caso, pues siempre buscamos un fondo que a largo plazo, porque no tiene mucho sentido buscar un fondo que los últimos 2 años lo haya hecho bien, porque probablemente es un golpe de suerte, sino que en los últimos 10 años pues lo haya hecho mejor que el índice, y en este caso vemos que 1.000 euros invertidos en el Tridentlandel Small Cap se habrían convertido en 2.600, y eso que el año pasado tuvo una caída muy importante, y 1.000 euros en el indexado se habrían convertido en 2.300, es decir, cogemos un índice, cogemos un fondo sesgado a pequeñas compañías, que es un poco lo que buscamos para esta cartera muy agresiva, pero que a largo plazo pues haya sido capaz de batir al índice de referencia, ¿de acuerdo? En estos momentos, ¿qué es importante cuando hacemos una cartera de fondos? Pues o tenemos una alta convicción en el fondo, en la gestora, en dónde invierte. Por eso buscamos muchas veces fondos más sesgados hacia gestores españoles, pero que inviertan de forma global, porque de esa manera al gestor español le tenemos más cerca, conocemos a los gestores, podemos saber en cada momento lo que están haciendo y tenemos que un grado de cercanía que nos va a dar en un momento dado cierta tranquilidad, como veremos ahora un poquito más adelante, y sobre todo, pues si el mercado cae mucho y tenemos alta convicción, pues incluso incrementar la posición, ¿vale? ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque si no, al final o tenemos una alta convicción o vamos a ir saltando de fondo en fondo, por poner un símil, como pollo sin cabeza. Os pongo también un comentario que a mí siempre lo he escuchado y me gusta mucho, y lo voy a traer aquí, al gestor de True Value, Alejandro Estebaraz, que tiene un canal de inversión que se llama El Arte de Invertir. A estos movimientos les llama, y él lo llama un poco en el ámbito de las acciones, pero lo podríamos llamar perfectamente en el ámbito también de los fondos, el ser un turista de la bolsa, y nosotros lo que tenemos que ser son inversores a largo plazo. Al final, un turista de la bolsa se supone que es una persona que compra una acción, un fondo, pensando que en el próximo mes va a dar un pelotazo, mientras que invertir a largo plazo no tiene nada que ver con dar un pelotazo. Al final, el que invierte, vamos a llamar invierte o barra especula a corto plazo, corre un riesgo alto de hacerse pobre rápidamente, mientras que el inversor que invierte a largo plazo con una cartera de fondos bien estructurada, diversificada, eligiendo bien los gestores, lo normal es que se haga rico lentamente, que es muy diferente, que es lo contrario, como digo, a hacerse pobre rápidamente. Al final, estando en España, lo que debemos buscar son gestores españoles que sepamos en todo momento qué están haciendo, cuál es su política de inversión, si tienen su patrimonio invertidos en los fondos que gestionan, cuánto equipo tienen para analizar empresas, etcétera. Es más fácil al final monitorizar un fondo como Valentum, Bestinver, AZ, Equan, que por ejemplo un fondo, que los hay muy buenos, de JP Morgan, que no digo que no sean malos, pero que al final siempre pasa lo mismo, el mercado siempre te prueba. ¿Cómo te prueba? Pues cuando compramos el fondo cae más, probablemente porque como lo vemos con caídas, pues sigue cayendo.
o sube menos que el mercado, etcétera. Y al final, si tenemos altas convicciones, significa estar dentro de lo que podemos llegar a llamar nuestro círculo de competencia. Y nuestro círculo de competencia se consigue sabiendo con la mayor certeza posible qué hace el gestor con nuestro dinero, ¿vale? Eso lo conseguimos invirtiendo en gestores españoles, pero que a su vez tengan carteras globales, que no tengan toda la cartera en acciones españolas. No necesariamente un gestor español invierte en España. Si hacemos esto, seguramente cometeremos menos errores de inversión. Al final, si lo llevamos un poco al ámbito inmobiliario, vamos a poner también un símil, para que muchos lo comprendáis. Si queremos comprar un inmueble para alquilar, pues muy probablemente lo haremos mejor cuanto más cerca compremos ese mueble de nuestra zona de influencia. Si vivimos en Madrid, no tiene mucho sentido que compremos un piso para alquilar en Valladolid, o viceversa. Si vivimos en Valladolid, tampoco tiene mucho sentido comprar un piso en Madrid. No sabremos el precio exacto de la zona, no conocemos la zona, no controlamos las salidas y entradas de inquilino. En fin, estamos un poco fuera de nuestro círculo de competencia, mientras que si lo compramos pues en la manzana detrás de nuestra casa, sabemos qué gente hay, si hay gente de mal vivir o gente normal y razonable en el barrio, que siempre, bueno, pues cuando vayamos a hacer una visita y alquilarlo a un posible inquilino, pues no verá las calles degradadas y verá calles pues normales y corrientes, y eso al final hace que estemos más cómodos dentro de una inversión, lo que es en el mundo inmobiliario. Y aquí al final, pues cuanto más cerca estemos de una inversión y la controlemos, será más fácil, como digo, cometer menos errores, ¿vale? Bueno, por acabar y ya a modo de resumen, como vemos, tenemos que hacer carteras adecuadas a cada perfil de riesgo. Si es posible, fondos de gestoras independientes, a ser posible cercanas. Hace pocos días también vi un tuit que me llamó mucho la atención, aunque más o menos es algo que se sabe, pero cada vez que lo veo no deja de llamarme la atención. Y era un tuit de Vicente Baró de Finet, donde comentaba que los 10 fondos más comprados en marzo pertenecían a grupos bancarios y en ninguno de esas primeras posiciones se encontraba ningún fondo de gestoras independientes. Si observáis, aquí siempre suelo hablar de gestoras independientes, que a largo plazo está demostrado que obtienen mucha más rentabilidad, ¿de acuerdo? Y al final es un poco donde tenemos que poner el foco a la hora de buscar buenas inversiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, acabamos con el podcast de esta semana. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.